Bueno, seguimos hablando de transistores BJT. En este caso vamos a hablar específicamente de el transistor BJT en un circuito que se conoce como amplificador emisor común. Eh, Vamos a ver los parámetros de relevancia del circuito, como son la resistencia de entrada, la resistencia de salida y la ganancia en circuito abierto. Recuerden que cuando uno tiene un circuito con transistores y lo está utilizando como amplificador, la intención es llegar a este modelo simplificado para poder ver el comportamiento del transistor o del circuito como amplificador. Entonces este modelo requiere una resistencia de entrada, una ganancia en circuito abierto y una resistencia de salida. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar el circuito y ver cómo es que se calculan estos parámetros de resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia en circuito abierto para poder modelar el circuito de una forma sencilla como amplificador. Dicho esto, entonces también hay que decir que este es el circuito, este es el esquema del circuito, pero para poder calcular estas resistencias a veces resulta más fácil mirar el circuito en un modelo lineal. Entonces para eso es necesario recordar que como estamos hablando de un amplificador, ya estamos hablando de amplificar una señal AC de corriente alterna o de pequeña señal que se le llama. Entonces uno suele usar para este tipo de cosas el modelo pi aproximado o el modelo pi de transconductancia, como quiera que sea. Si se dan cuenta, es casi que el mismo modelo, lo único que cambia es que la fuente dependiente de corriente en el modelo pi aproximado es V sub F por IB, mientras que en el modelo pi de transconductancia es G sub M por B base emisor. Pero miren que G sub M tiene una relación directa con beta sub F y R pi, que por eso es que básicamente es el mismo modelo. Entonces, ¿cómo llegamos de este esquema de circuito a este modelo lineal? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que como vamos a hacer un análisis de la señal de AC, del circuito de su comportamiento en AC, entonces lo primero que uno hace es que apaga la fuente DC. Entonces esta fuente DC, al apagarla, lo que uno hace es que BCC es igual a 0, y de hecho uno lo que hace es que la fuente de voltaje la convierte al apagarla en un cortocircuito. Por lo tanto queda BCC, este nodo de BCC queda conectado directamente a tierra. Si este nodo de BCC queda conectado directamente a tierra, entonces hay que tener en cuenta que R1 queda en paralelo con R2 y esa va a ser esta RB. Básicamente RB, como lo dice aquí, RB es R1 paralelo en R2, pero eso paralelo con R2, pero eso ocurre precisamente porque como apagamos la fuente se convirtió en un cortocircuito y entonces BCC quedó conectado directo a tierra, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro. Lo mismo ocurre con RC. RC inicialmente está conectada a BCC, pero como el circuito está precisamente con la fuente de voltaje desapagada, entonces RC queda conectada a tierra. Y pues este análisis se suele hacer ignorando RL, es decir, vamos a desconectar RL porque resulta que nosotros queremos ganancia en circuito abierto, y ganancia en circuito abierto es precisamente sin conectar la resistencia de carga. Entonces, para hallar la resistencia de entrada, que miren que la resistencia de entrada es aquí a partir de RB, RS no está metida en la resistencia de entrada de RI. Entonces uno podría empezar a hacer series y paralelos, pero el problema es que aquí hay una fuente dependiente de corriente.
Entonces esta fuente dependiente de corriente, miren que la dependencia es con el voltaje base emisor que está acá. Por lo tanto no es tan sencillo como decir resistencias en series y paralelos, sino que hay que hacer un cálculo un poco más interesante al respecto. Entonces vamos a ver cómo es que se hace ese cálculo. Bueno, entonces como vamos a calcular la resistencia de entrada, que es de aquí para acá, entonces este circuito hay que redibujarlo. Y ya que no es tan sencillo como calcular resistencias de entrada y resistencia de salida, voy a usar una fuente de prueba. BS y RS tienen que salir porque la resistencia de entrada es de aquí hacia la derecha. Entonces voy a poner una fuente de prueba. Esta fuente de prueba puede ser una fuente BX. Voy a poner el nombrecito BX porque sí, porque le puedo poner cualquier nombre. Aquí estaría RB, esta BX está conectada aquí a tierra. Aquí estaría RB, también conectado a tierra. Aquí está la base. Y entonces aquí en la base viene conectada RB. Y por acá abajo viene, aquí está el emisor. Y por acá abajo viene RE, que también está conectado a tierra. Entonces de este lado viene la fuente dependiente. Aquí estaría el colector. Y entonces viene RC, que como les dije en principio, está conectada a BCC, pero como RCC se apagó, BCC se apagó, se fue a tierra, y al irse a tierra, entonces RC queda conectada a tierra. Esto sería G sub M por B base emisor. O como quieran, beta por IB, da igual. Entonces para poder calcular la resistencia de entrada, básicamente lo que yo tendría que calcular es una Rx. Esa Rx no sería más que Bx sobre Ix. Es decir, es la resistencia que ven esta fuente de corriente. Teniendo en cuenta que esta corriente pone un voltaje Bx y esta sería Ix, entonces hay que ver cómo calculamos esta relación Bx sobre Ix. Entonces Ix no es más que esta corriente IRB sumada con esta corriente IB. De modo que yo de alguna manera necesito deshacerme de IRB y dejarla en función de cualquiera de estas dos, de Bx o de Ix, o incluso de las dos. No es muy complicado porque dense cuenta que RB está conectada, está de hecho en paralelo con Bx, y que entonces todo este nodo de acá arriba es el voltaje Bx. Por lo tanto, uno puede decir que IRB no es más que Bx sobre IB. Perdón, sobre RB. Entonces ya tengo este término en función de Bx. Me faltaría ver qué hago con IB. Entonces para calcular IB lo que voy a hacer es moverme a través de esta malla que empieza en Bx, pasa por RP y pasa por RB, por RE. Entonces dense cuenta que en esa malla podemos decir también que, mira que empieza con el voltaje Bx va a ser igual a BRP más BRE. Pero entonces resulta que BRP y BRE tampoco me sirven. Entonces por aquí, en esta primera ecuación, tengo que IRB ya la pude poner en función de Bx. Bueno, listo, un problema menos. Pero entonces tengo IB, no sé cómo deshacerme de ellas, y tengo esta otra expresión que está en función de BRP que no me sirve y de BRE que no me sirve. Sin embargo, veamos algo, veamos que BRP
es igual, BR-pi es igual, miren que aquí está llegando precisamente IB, BR-pi es igual a IB por R-pi. Bueno, ya BR-pi está en función de IB, tal vez de pronto de alguna manera pueda despejar IB y ponerlo aquí y ver qué hacemos, o mentiras, dejar esta expresión aquí en función de Bx y en función de IB para luego ver cómo la reemplazamos acá. Veamos que sigue dando. Por este lado está BRE, también podemos decir que BRE es lo mismo que IE por RE. Sin embargo, también se sabe que IE no es más que beta más 1 IB por RE. Bueno, entonces toda esta expresión que relaciona Bx está en función de, puede quedar en función de IB. Podrían ser entonces despejar IB y poder reemplazar. Siendo así, podemos decir que Bx es igual BR'Pi, ya dijimos que es IB por R'Pi, IB por R'Pi, más BRE, beta más 1, IB por RE. Si se dan cuenta, IB está en ambos términos, por lo tanto uno podría esta expresión sacar factor común IB, R'Pi más beta más 1, RE. Y todo esto que está multiplicando pasa a dividir y podríamos terminar diciendo que IB es igual a Bx dividido R'Pi más beta más 1 RE. Ok, entonces ya tengo IB en función de Bx y un poco de resistencias, y por este otro lado ya tengo IRB también en función de Bx y valores resistivos. Entonces parece que ya la cosa coge figura. Entonces vamos a decir que esta es la ecuación 1. Vamos a mencionar esta como ecuación 2 y vamos a mencionar esta como ecuación 3. Entonces, de la ecuación 2 y 3, en la ecuación 1, podemos decir que Ix es igual a IRB, pero eso es Bx por RB, Bx sobre RB. Por otro lado, IB es Bx sobre R'Pi más beta más 1 RE. Dense cuenta que aquí tenemos Bx en ambos términos, en ambos lados de la expresión, por lo tanto podremos decir que Ix es igual a Bx por 1 sobre RB más 1 sobre toda esta expresión, R'Pi más beta más 1 RE. Entonces dense cuenta que esta expresión que está aquí de estas resistencias es muy similar a cuando uno dice que tiene circuitos en paralelo, y cuando uno tiene circuitos en paralelo uno dice que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre RA más 1 sobre RB. Entonces noten que tenemos más o menos la misma situación acá. RA sería esta de aquí y RB sería toda esta de acá. Entonces uno podría reescribir esto como Ix es igual a Bx sobre RB paralelo R'Pi más beta más 1 RE. Y estamos buscando Bx sobre Ix. Entonces miren, toda esta resistencia, que es todo este denominador que está dividiendo, pasa a multiplicar e Ix pasa a dividir. Por lo tanto, terminaremos diciendo que Bx sobre Ix va a ser igual a Rb
RB paralelo RP más beta más 1 RE, que es lo mismo que decir RX, que para el caso en cuestión es lo mismo que decir resistencia de entrada, la I es de input, entonces resistencia de entrada. Y pues noten que precisamente ese es el valor de la resistencia de entrada, RB por este RX, pero este RX RP más 1 por beta más 1 RE. Aquí tenemos entonces, y que RB es R1 por paralelo R2, entonces ahí queda demostrado cómo es que uno podría calcular una resistencia de entrada en este circuito teniendo en cuenta que hay una fuente de corriente. Ahora, esta fuente de corriente es fundamental porque es la que garantiza que la corriente de base, la corriente de emisor sea la corriente de base más la corriente de colector, beta más IB, beta por IB. Ahora, para calcular la resistencia de salida, nótese que es desde el extremo derecho hacia la izquierda. Entonces volvemos a lo mismo, hay una fuente dependiente de corriente, entonces no es tanto como decir resistencias en serie y paralelo, hay una fuente dependiente de corriente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es redibujar el circuito teniendo en cuenta que esta parte de aquí tocaría considerarla, sin embargo esta fuente estará apagada, por lo tanto estará en corto, y que aquí tendremos que poner una fuente de corriente. O bueno, incluso uno puede considerar esto que no está porque mira que no hace parte del circuito. De hecho debería. Entonces, esa fuente de voltaje realmente debe considerarse como apagada, como un cortocircuito. Aquí quedaría RS. Esto estaría conectado a tierra. Aquí quedaría RB. También a tierra. Aquí está la base. Aquí viene RP. Y aquí viene resistencia de emisor, porque aquí está el emisor, y esta también va a tierra. Por otro lado, aquí está la fuente dependiente de corriente, beta por IB, y aquí está la resistencia de colector, porque aquí está el colector a tierra. Aquí tendría que conectar una fuente de pruebas que llamaremos BX. Ahora, de nuevo, lo mismo, uno tiene que calcular BX sobre IX igual a una RX, que en este caso será igual a R0, la resistencia de salida, es decir, la resistencia que se ve de aquí hacia la izquierda. Pero entonces aquí tenemos una fuente dependiente y depende de la corriente IB. Recuerden que la corriente IB es esta que está aquí. Entonces, para saber si esta fuente de corriente en principio está prendida, lo primero que hay que asumir es que es como que está apagada. Si está apagada, es como si fuese un circuito abierto. Ahora bien, si la fuente de corriente en principio es un circuito abierto, lo que habría que ver es que RE, RP, RB, RS, todo queda aislado de esta fuente de corriente. Miren que aquí, por acá no hay nada que le llegue. Aquí estaría un cortocircuito, entonces todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, está aislado de la fuente de BX. Por lo tanto, no hay manera de que se genere algún voltaje que genere una corriente IB. Si no se genera ningún voltaje que genere una corriente IB, pues esta fuente se queda apagada. Como la fuente se queda apagada, pues se queda como un circuito abierto. Moraleja de la historia, IX es igual a IRC, no hay nada para acá, esto está abierto, por lo tanto no hay que ni que hacer un cálculo. Aquí es sencillamente decir, hermano, R0 es igual a RC. ¿Por qué?
porque es que si conecto una fuente aquí, en principio esta fuente se tendría que interpretar como abierta. Si está abierta, no hay cómo este voltaje Vx llegue hacia acá. Y si no hay cómo llegue ese voltaje hacia acá, pues no se genera con la corriente IB. Y si no se genera una corriente IB, pues esta fuente se queda abierta. Por lo tanto, lo único que está conectado al circuito es RC. Y se acabó. Ahí quedó. Resistencia de salida es igual a RC. ¿Por qué? Porque cuando pongo una fuente de prueba de este lado, esta corriente, esta fuente dependiente de la corriente IB no se va a alcanzar a prender. Y como no se va a alcanzar a prender, queda abierta. Ahora, para hallar la ganancia en lazo abierto, noten que en principio se está hablando del voltaje de salida en función del voltaje en la base. Noten que la base es aquí. La base es aquí. Entonces es lo mismo, tengo que poner un voltaje de prueba Vx y tengo que ver a qué es igual B sub 0. Entonces lo mismo, tendremos que ver a qué es igual este B sub 0 en función de este voltaje de entrada. Veamos a ver cómo ocurre. En primera instancia podríamos decir que, bueno, miren que yo estoy hablando de B sub 0 positivo aquí, negativo acá. En principio, entonces, si en esta polaridad uno quisiera pensar que la corriente viene así. De hecho, sí, uno piensa enseguida la corriente viene así, que va de positivo a negativo. Pero si se dan cuenta que hay una fuente de corriente que va de hecho en sentido contrario, por lo tanto B0, por el sentido de la corriente de esta fuente dependiente, que de hecho es inverso al de esta corriente, uno tendría que decir que B0 va a ser menos RC por la corriente de esta fuente, que la podemos representar como beta IB, o lo que es lo mismo, uno puede decir B0 es igual a menos G sub M por B base emisor. Ese sería el valor de la corriente por RC. Entonces, la corriente es o beta por IB o es G sub M por base emisor, multiplicado por RC, ley de Ohm. El signo negativo, dense cuenta que al suponer voltaje positivo aquí, negativo acá, porque de hecho RC está conectado a tierra, entonces por el sentido que uno creería que debe circular la corriente, pero por el sentido de la fuente de corriente, entonces resulta que ese voltaje de salida es en principio negativo, lo cual da una idea enseguida. La ganancia va a dar negativa, o sea, va a dar una ganancia negativa por ese signo. Veamos entonces qué podemos hacer o con IB o con B base emisor. Alguna de las dos tendremos que calcular en función de este voltaje de entrada Bx para poder decir qué tenemos. Ahora, ¿saben qué? Vamos a llamarlo enseguida BB, el voltaje en la base, para facilitarnos la vida. Entonces tendremos que poner IB en función de B base emisor, IB o B base emisor en función del voltaje de base. Veamos a ver cómo ocurre esto. Lo cual es muy sencillo. Noten que ese voltaje de base básicamente es este que está aquí, por lo tanto yo podría hacer una malla que tome este voltaje de base y vaya directo hasta acá a tierra a través de RP y de RE. Ya lo hicimos ahorita. Entonces estaremos diciendo que el voltaje de base va a ser igual al voltaje en RP más el voltaje en la resistencia de emisor. Ya hemos dicho que el voltaje en RP, pero voltaje en RP es lo mismo que IB por RP. Entonces ya miren que va apareciéndose IB por aquí, más el voltaje en que es la resistencia de emisor, que es IE, la corriente de emisor, por RE. Pero si se dan cuenta, la corriente de emisor es lo mismo que decir IB por beta más 1 y por la resistencia de emisor. Entonces dense en cuenta que el voltaje de base enseguida ya puede estar puesto en función de IB. Vamos a sacar factor común.
vamos a sacar factor común, entonces sería que B de base va a ser igual a IB por RP más beta más 1 RE. Entonces, como habíamos dicho, la ganancia en lazo abierto es B0 sobre B en B. Ya tenemos B0, miren que la podemos tener aquí en función de IB, y también tenemos B en B en función de IB, y ambos están en un numerador, así que se van a terminar eliminando. Por lo tanto, B0 es menos RC por beta IB, mientras que el voltaje en la base es IB por RP más beta más 1 RE. Dense cuenta que entonces podemos decir que IB se anula con IB, por lo tanto la ganancia en lazo abierto no es más que menos RC por beta dividido RP más beta más 1 RE. Esa es la ganancia tal y como se ve acá en este circuito. Toda vez que ya hemos dicho que beta es G sub M por RP, entonces esta expresión de acá es reemplazando beta por G sub M de RP, pero daría lo mismo. Lo importante es que miren que queda entonces la ganancia en función de RC y en función de función de RC, RP, RE y de beta. ¿Qué es lo importante destacar aquí? Que dependemos de los valores de RC, de RE y de RP, y dependemos de la ganancia para poder ver cuál es ese valor. Entonces ese sería, y lo más importante, la ganancia es negativa. El hecho de que la ganancia de negativa es por lo cual se le conoce al amplificador seguidor de emisor como un amplificador inversor, porque es que como la ganancia es negativa, eso, el efecto que tiene es que mientras el voltaje aquí en la base tiene ciclos positivos, acá en la salida tendrá ciclos negativos, y mientras acá tiene ciclos negativos, en la salida se verán ciclos positivos. Ese es el efecto del valor negativo. No es que no es más que en una señal de corriente alterna sencillamente la invierte. Por eso se llama el famoso amplificador en configuración emisor común. También se le llama un amplificador inversor, porque la ganancia es negativa. Y eso fue todo para este video.